¿Alguna vez te has preguntado qué hacer con tus manos cuando te encuentras frente al público? ¿Las escondo? ¿Hablo con ellas? ¿Qué hago? Pues bueno, si alguna vez te lo has preguntado, este video te va a encantar. Pues eso de qué hacer con las manos les diré que se les llaman ademanes. ¿Sabías que todos nosotros producimos 5,000 ademanes diarios? Este es un dato muy curioso. Para que lo puedas comprobar, te invito a que cuando termines de ver este video te pongas a platicar con tu mamá, con tu esposo, con tu hijo, con tu novio, con quien tú quieras, con alguien con quien puedas platicar por lo menos 10 minutos. Y le pongas mucha atención. Me dices cuántos ademanes realizan durante esos 10 minutos. Te aseguro que vas a morir de risa cuando termines de ver esto. Es un ejercicio muy básico. Pero bien, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Prácticamente que los ademanes, por decirlo de alguna manera, son los gestos universales. Es decir, son palabras hechas movimiento. Si faltan, pues la verdad es que producen desánimo. Si cuando nosotros hablamos no utilizamos para nada los ademanes, la gente no nos pone mucho interés. Si los utilizamos mucho, la verdad es que la gente deja de ponernos atención a nosotros solo por estar viendo nuestras manos. Por lo tanto, tampoco puedes utilizarlos tanto. Tienen que ser puntuales. En realidad son conocidos como el lenguaje universal y sirven para comunicarnos sin hablar. Nos ayudan para puntualizar las palabras, pero podríamos platicar con ellos sin necesidad de tener una sola palabra. Todos nosotros los producimos de manera inconsciente. Por lo tanto, les voy a decir los tipos de ademanes que sí debemos realizar y obviamente cuando nosotros nos encontramos frente al público. Los tipos de ademanes no crean que son tan difíciles, todos los realizamos, solo que nunca hemos estado conscientes de cuáles son. Por ejemplo, existen los ademanes descriptivos. Estos son realmente lo que son de medida o de forma. Todos nosotros alguna vez hemos dicho a alguien, me gustaría que me dieras una pizca de sal. ¿Saben que todos nosotros, al ser personas más visuales que auditivas o que kinestésicas, es decir, que nos gusta que nos toquen, como les comento, somos más visuales? Por lo tanto, normalmente a veces nosotros no tendemos a recordar lo que escuchamos, pero sí lo que vemos. Por lo tanto, cuando tú le pides a alguien que te dé una pizca de sal, las personas no van a recordar lo que tú les dijiste, es decir, cuánto tú les pediste de sal, pero sí van a recordar que era así de chiquito, es decir, una pizca de sal. Este movimiento o este ademán es lo que recuerdan las personas. Cuando tú le dices que viste algo redondo, las personas recuerdan esto, no recuerdan lo redondo que les dijiste. O algo cuadrado, por decirlo de alguna manera, las personas recuerdan este cuadrado, no recuerdan lo que tú les dijiste. Por lo mismo que les dije que somos personas más visuales. Bien, segundo tipo de ademán que vendría siendo los ademanes sugestivos. Estos son más que nada como estados de ánimo o sentimientos. Por ejemplo, cuando alguien está platicando contigo y se pone las manos en la cabeza y está así de Esto es un ademán que prácticamente te está diciendo que alguien tiene flojera. No necesita decirte mucho, es más, puede no hablar y con eso te está diciendo mucho. Otro ademán, en este caso también sugestivo, podría ser como cuando alguien está hablando contigo y está, sí, interesante. Con esto te está diciendo que, pues que no te está creyendo mucho. Esto es un ademán sugestivo. Otro ademán que ustedes podrían incorporar cuando están platicando o se encuentran hablando frente al público. Tercer ademán podría ser los ademanes afirmativos o negativos. Son aquellos que enfatizan algo. Por decirlo, cuando vamos caminando por la calle y entonces aparece un policía y agarra y te hace... Tú no discutes eso. Inmediatamente dices, creo que no me está saludando, me está diciendo alto. O cuando vas caminando y entonces el mismo policía te dice, eso significa avanza. A eso me refiero con este tipo de ademanes. Son prácticamente afirmativos o negativos. Otro tipo de ademán serían los ademanes acusativos. Esos son fáciles de identificar. Tú me dijiste, él fue, nosotros fuimos. Acusan a las personas. Por lo tanto, se le llaman ademanes acusativos. Creo que no hay mayor que explicar. Y finalmente, los ademanes sustitutos.
estos son muy chistosos porque creo que en México tenemos muchos ademanes sustitutos. No nos necesitan explicar y entendemos completamente todo. Es decir, por ejemplo, cuando alguien llega y te hace, tú entiendes prácticamente que nos fue muy bien. O alguien te agarra y te hace, eso significa que creo que nos fue del nabo. Y bueno, no quiero platicar de otros ademanes que tenemos en México que, podría decir muchísimos y todos los mexicanos lo entenderíamos, pero como esto no es un video para un público nada más mexicano, creo que tendré que guardármelos. En fin, ¿qué les trato de decir? Que estos son ademanes que utilizamos siempre, pero deberemos utilizarnos a nuestro favor cuando estamos hablando frente al público. Pues bien, entonces a raíz de esto les voy a platicar de las 5 maneras, lo que pasa es que utilicé 2 manos, 5 maneras efectivas de incorporar los ademanes en una presentación. Primera, tiene que ver con uso de palmas. Palmas. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos frente al público, utilizar las palmas nos da una cuestión de honestidad. Las personas cuando ven tus manos y ven tus palmas, hacen apertura hacia lo que tú les dices. Cuando tú prácticamente haces las manos hacia abajo, lo que estás denotando es poder. Nunca me he encontrado hasta ahorita un político que cuando quiera convencer a la gente les diga que lo que quiere es que todos estemos juntos y armoniosos y platiquemos. Porque les está prácticamente diciendo con sus manos que nada de nada, que lo que quiere es joderte, por decirlo de alguna manera. Todos normalmente los políticos cuando platican te dicen que todos nosotros deberíamos estar unidos y trabajar juntos. Porque esto habla de su honestidad, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Por lo tanto, nunca tengan las palmas hacia abajo porque esto da autoridad y mando. Se los voy a poner en un ejemplo muy básico. ¿Cuántos de nosotros no alguna vez le pedimos permiso a nuestros padres para algo y qué te decían? No vas. Te dije que no vas y punto. Yo no recuerdo a ningún padre o nunca haber visto a mi madre diciéndome que no vas, te dije que no vas y punto. Porque la verdad es que creo que no le habría yo puesto atención. Pero sí recuerdo haberme dicho, te dije que no y ya. Esto, la verdad es que lo que te está diciendo no es negociable. Por lo tanto, da autoridad. Véanlo, traten de pedirle un permiso a su padre, si es que están en edad de pedirle, y se van a dar cuenta que cuando hacen esto date la media vuelta, no habrá permiso para nada. Se deben utilizar siempre lo que son los ademanes de la cintura para arriba, ¿sale? Es decir, nunca de la cintura para abajo. No me logran ver muy bien en este cuadro, sin embargo, siempre de la cintura hacia arriba. Que hablen, que nos digan, para que a la altura de nuestro cuerpo, es decir, nuestra cara, nuestros pechos, pues se pueda ver muchísimo mejor la apertura. Cuando también los usamos mucho para los números, es decir, todos nosotros, aunque tengamos muchos puntos que realizar, nunca nos esquematicen en más de 5 puntos. Las personas solamente recuerdan 5 puntos, todos nosotros recordamos 5 puntos. La verdad es que cuando alguien te dice, te voy a decir 10, 20 puntos, en el 5.º punto ya me aburrí. Por lo tanto, es importante que cuando tú vayas a enumerar algo, enumeres del 1 al 5. Después, si quieres, cambia nuevamente la dinámica y enumera los otros 5 que tú querías decir, por si tuvieras 10 puntos importantes. Es decir, cuando tú le hablas a alguien y le dices que tienes 5 puntos importantes, punto número 1 es este, punto número 2 es este, punto número 3 es este, punto número 4 es este y punto número 5 es este, las personas van a recordar esos 5 puntos. Y seguramente cuando lo recuerden dirán, no me acuerdo qué dijo, pero dijo que en el 2 dijo que era. Se debe a que nosotros somos capaces de recordar 5 cosas, no más de 5. Imagínense que vayamos y ahora voy con el 6, y ahora voy con el 7, y ahora voy con el 8. ¡Oh, qué flojera de aquí a que termina! ¿Por qué piensan que hace muchos años Adal Ramones tuvo tanto éxito con sus 5 puntos del monólogo? A eso. También se utilizan para comparar. ¿A qué me refiero? Para comparar esto con esto, a ella con él. Prácticamente comparamos con nuestras manos. Esa caja con esa caja, este mundo con este mundo. Para eso se utilizan. Para marcar fechas y líneas de tiempo. Cuando nosotros queremos decir una fecha en particular, puedes decir que fue de enero
a mayo. Las personas no van a recordar de qué mes a qué mes fue, pero sí van a recordar que les dijiste que era de, creo que algo de enero a algo de mayo. Recuerdan esto. Por ejemplo, cuando haces una acotación de tiempo, fue un pequeño tiempo, fue un gran tiempo, fue de mínimo a máximo, de pequeño a grande. Las personas recuerdan esto. Cuando agarras y le dices a alguien es que era así de alto, como de 1 metro. Las personas recuerdan esto. Los ademanes puntualizan todas tus palabras. Y finalmente sirven también como apoyos visuales. Si yo quisiera en este momento que ustedes le pusieran atención no a mi persona, sino a la puerta que se encuentra detrás de mí o al conector que se encuentra de este lado y lo estoy señalando, ustedes dejan de ponerme atención a mí por estar viendo lo que yo les estoy señalando. Por lo tanto, mis ademanes me ayudarán para poder hablar frente al público. Unos consejos muy básicos y que muchos no tomamos en cuenta. Si algún día te toca hablar frente al público y tienes algún proyector o imágenes que proyectar, nunca te pares frente a ellos. Las personas no logran leer y además la luz a ti te va a lastimar muchísimo. Error que cometemos muchos. 2, nunca llenen su texto, su imagen o lo que van a proyectar lleno de texto. La gente no lo leemos. Y la verdad es que desde que veo mucho texto digo, mejor que me lo platique, no quiero leerlo. Entonces la verdad es que no les recomendaría que lo hicieran. Traten de meter más gráficos, siempre es mucho mejor. Y las personas, y además es más fácil dirigir a las personas en cada uno de los puntos que tú quieras que las personas recuerden. ¿Sale? Y un punto muy importante, nunca te pares enfrente, párate al lado de las cosas que tú quieres dirigir o que las personas quieres que ellos pongan atención. Eso es básico. Más adelante les tocaré el tema donde habla de cómo ver tus presentaciones, es decir, cómo hacer que una presentación sea exitosa y taquillera, porque la verdad es que cometemos grandes errores en el momento de hacer una presentación y tratamos de meter tantas cosas que no logramos conseguir nada y muchísimo menos atención por parte de la gente. Pues bueno, espero que esto les haya gustado y obviamente puedan utilizar sus ademanes para que tengan un mayor éxito y sus palabras sean excelentes. Muy buena noche y nos vemos.